Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea, en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Palabra de Dios. Que Él la bendiga en nuestros corazones. Les invito a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias en este lindo momento, en este lindo instante, porque podemos leer tu palabra después de decir que en mi vida tú has sido bueno, cada uno de nosotros. Ahora, Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas. Al exponer tu palabra, tú trates con nuestros corazones. Y tú, Señor amado, cumplas el propósito que esta palabra ha dado hoy en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Creo que no hablé de Rita. Rita, gracias. Tú siempre desde aquí. Amén. Muy bien, mis hermanos. La gran realidad del ser humano. La gran realidad del ser humano por haberse contaminado con el pecado, junto con el pecado, es que vivimos como el ser humano vive en un lugar de aislamiento por culpa del pecado. El pecado hace que el hombre se frustre, hace que el hombre se estanque, hace que el hombre pierda la bendición de estar con la gloria, junto a la gloria de Dios. Y el ser humano, tristemente, en el recorrido de la vida, en el caminar de la vida, alejado de Dios, este ser humano se encuentra como la historia que acabamos de leer, de 10 leprosos, 10 hombres que estaban contaminados por una enfermedad incurable, que no había forma de salir de allí, y por esa razón ellos tenían que estar lejos a todas las personas que estuviesen bien en la historia o en los tiempos en los cuales les tocó vivir a ellos. Ahora bien, la realidad es que así mismo se encuentra la raza humana. Los hombres están lejos de Dios, apartados de Dios por culpa del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero también dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y estos 10 leprosos muestran exactamente la condición del ser humano. El ser humano está aislado, el ser humano, por mucho que trate de salir de la condición del pecado, por mucho que trate de salir de ese momento difícil en el cual está, por sí solo, por sus propias fuerzas, es imposible salir. Por esa razón, cuando el hombre está así, está desesperado, está angustiado, está afligido, está necesitado de un toque glorioso de Dios. En la historia que acabamos de leer nos encontramos que en esa situación donde estaban aquellos hombres hubo un rayo de esperanza. Y el rayo de esperanza fue que Jesús estaba pasando por aquella aldea. Estaba pasando por esa ciudad. Cuando Jesús empieza a caminar por nuestras ciudades, cuando Jesús empieza a andar por nuestras aldeas, cuando Jesús empieza a andar por tu casa, cerca de tu casa, quiero decirte que hay rayo de esperanza. Dice que aquellos 10, cuando vieron a Jesús, le gritaron a gran voz un grito de auxilio, un grito de misericordia, un grito de desesperación. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es exactamente el clamor del ser humano, de la raza humana a través de todos los tiempos. Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. El ser humano no puede escaparse de ese círculo, no puede escaparse de las enfermedades, no puede escaparse de las dificultades, no puede escaparse de la aflicción,
por sí solo. Pero cuando ven a Jesús, Jesús sí puede hacer el milagro. Yo creo, amados hermanos, que el clamor de aquellos 10 fue genuino. En ese clamor había fe, había esperanza. En el clamor de aquellos 10 había todo lo que ellos necesitaban para que el Señor hiciese un milagro. De tal manera que conmovió el corazón del Señor. Cuando ellos clamaron al Señor, sí, Señor, ten misericordia de nosotros, el Señor se movió a misericordia. ¿Y cómo Jesús le contestó? Jesús le dijo, vayan a los sacerdotes y preséntese delante de ellos. ¿Por qué Jesús le dijo vayan a los sacerdotes? Porque en la ley de Moisés estaba establecido que una persona que tenía lepra, el único que podía dictaminar si esa persona era sano o no era sano, era un sacerdote. Y cuando todos obedecieron y salieron hacia donde estaba el sacerdote, dice que en el proceso del caminar hacia allá, fueron limpiados, fueron sanados. Y es exactamente en esta historia nos encontramos como un clamor genuino, un clamor de fe, un clamor de esperanza, un clamor puesto exactamente en el dador de la vida, en el autor de la vida, que es el Señor, puede mover el corazón de Dios y Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacerlo. Es decir, que todo comenzó con un clamor genuino. Y cuando hay un clamor genuino y cuando el Señor te dice, bueno, haz algo, nosotros los seres humanos, por obediencia y enfocados en un deseo de poder resolver nuestra situación, nuestro problema, nuestras circunstancias, en ese momento hacemos lo que haya que hacer. Si usted tiene un hijo enfermo y le dice el doctor, tiene que irte de este hospital e irte a Washington, D.C., porque allá el hospital es especializado en esta enfermedad y lo único que tú tienes que hacer es ir allá. Usted lo va a hacer. Pero si también te dice, tiene que irte a Colombia a hacerlo, usted lo va a hacer. Donde quiere que usted vaya a resolver su problema, usted va a hacerlo, porque usted tiene esperanza de que pueda pasar. Así le aconteció a aquellos 10. Ellos todos fueron a ver a los sacerdotes para ver qué pasaba. Y en este proceso de obediencia, intervino el Señor y les sanó. Amén. Ahora, he querido poner por título el mensaje en esta mañana, un camino, dos finales. Un camino, dos finales. Los 10 estaban en el mismo camino. Los 10 estaban en el mismo anhelo. Los 10 tenían las mismas necesidades. Los 10 clamaron con fe a Jesús. Los 10 le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Los 10 salieron de allí y fueron a ver a los sacerdotes. Pero después de haber recibido el beneplácito de Dios, el toque de Dios, después de haber recibido ese milagro genuino en sus vidas y esa enfermedad que era incurable fuese sana, después de eso, la historia fue diferente. Aquellos 10 se hicieron 2. 9 de una parte y 1 de otro. 9 decidieron seguir su rumbo como bien les parecía. Tal vez algunos fueron a reconciliarse con sus familias porque una enfermedad como esta le hizo obligatoriamente abandonar a su familia. Tal vez otros se fueron a ver a sus negocios porque estaban también perdiendo todo lo que habían invertido en la vida. Tal vez otros se fueron a disfrutar a las playas, o disfrutar a los ríos, o disfrutar su vida vieja, o a regresar a donde ellos estaban, porque es allí. Recibieron el beneplácito de Dios, recibieron el toque de Dios, recibieron la bendición de Dios, pero fueron a trazar su propio camino. Es exactamente lo que ocurre en la vida. Muchos vienen a Dios angustiados y necesitados, dice, deseosos porque Dios les toque, porque no hay esperanza para ellos, porque el médico dijo, hasta aquí no hay esperanza, porque la esposa o el esposo le dijo, hasta aquí ya no hay más situación, no hay más romanticismo entre nosotros, se acabó el matrimonio, porque tu hijo te dijo, hasta aquí mami, hasta aquí papi, no sigo con ustedes. Quiero hacer mi vida como bien me parezca. Y a veces nosotros estamos como aquellos 10 leprosos buscando a Dios en un hilo de esperanza porque necesitamos que Dios intervenga en nuestro asunto. Amén. Pero después que Dios interviene en el asunto, tristemente la mayoría hacen lo que hizo aquel club de los 9. Este es un club, el club de los 9.
es de aquellos que hacen y se van aparte a hacer de nuevo y a volver a hacer lo que bien le parezca. Porque el club de los 9 es lo que la mayoría de la gente hace. El club de los 9 es aquello, volver a sus andanzas, volver a sus negocios, volver a su familia y olvidarse del Señor. Es triste, amados hermanos, que muchos estén en el club de los 9. Pero la historia que acabamos de leer nos encontramos con uno solito de esos 9, el 10% de los 9, de los 10, que hizo lo contrario. Dice la palabra, y aconteció en el versículo número 14, cuando él lo vio, dice el versículo 16, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, aleluya por ese uno, aleluya por ese uno. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué vio? Dígame, que había sido sanado, que su respuesta a sus oraciones había sido contestada, que el problema que tenía había sido quitado, que su enfermedad incurable así había sido restaurada, que de nuevo su carne había salido, había brotado, que ahora venía un tiempo diferente. Cuando vio aquello, volvió glorificando a Dios a gran voz, aleluya. Dice que volvió glorificando a Dios. ¿Y cómo lo hizo? A gran voz. Y decía, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y aquí hay un detalle que lo puedo poner entre paréntesis. Y este era samaritano. Yo le conté a ustedes la diferencia entre samaritanos y judíos. Los samaritanos eran aquellos que en realidad no eran judíos, porque su raza estaba mezclada, su sangre estaba mezclada con otros pueblos. Y este fue el único que vino a dar gracias al Señor. Tal vez era una persona que no era bien mirada por los judíos, pero fue el único que vino dando sin vergüenza, glorificando a Dios a gran voz. Ese no tenía vergüenza, no se escondía. Dice que con gran voz venía glorificando al Señor. Decía, Señor, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste en mí. Gracias. Y humildemente se tiró con su rostro en tierra delante del Señor. Se humilló delante del Señor y dijo, Señor, gracias por lo que hiciste en mí. Y aquí hay una pregunta que Jesús hace que sacude a la raza humana y a todos aquellos que en el proceso de la vida hemos sido tal vez del club de los 9 o el 1. Quien sea, el Señor le dice estas palabras. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. No son 10 los que fueron limpiados. Y los 9, dice el Señor. Esto lo dice el Señor. Y los 9, ¿dónde están? Miren, hermanos, esta pregunta de Jesús, o estas preguntas de Jesús, un día Él la va a hacer en su trono. Un día Él va a decir, esos 9 que bendije, que ayudé, que estuve a su lado, que los sané, que restauré su matrimonio, que salvé a sus hijos, esos 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese y dijese que fuesen limpiados. No hubo alguien más, solo este que es samaritano, este que es extranjero, es el único que lo hace. Yo escucho o leo o percibo en las palabras de Jesús cierta carga. El Señor lo ha dado todo, lo ha hecho todo,
Pero la gente no les place, la gente hace lo que quiera. Solo 1 de 10 regresa a los pies de Jesús. Pero a este que vino, Jesús le dice: levántate, vete. Y después dice: tu fe, ¿qué más? Te ha salvado. Aleluya. Miren, hermanos, no es lo mismo ser sanado temporalmente de una enfermedad y perder la vida eterna, que una persona que sea sanado, sea bendecido en esta tierra y después tenga la vida eterna. Amén. De 10, solo 1. Son las estadísticas que hay en el mundo a través de todos los tiempos. Dice la palabra del Señor que muchos serán llamados, pero pocos escogidos. La palabra del Señor dice que el camino de perdición es amplio, es una autopista de 8 canales, o de 10, o de 14, o de 15. No importa, ahí van todos a la deriva, pero el camino de salvación es estrecho. La senda es estrecha, es corta, es difícil, claro que sí. Pero los que pasan por esa senda llegan a la presencia del Señor y tendrán una vida eterna para siempre con el Señor. Amados, esto no es de juego. Cuando se trata de la salvación del alma, no se puede vivir en juego. Cuando se trata de la salvación del alma, hay que ser agradecido con ese Señor que lo hace todo por ti, lo ha hecho todo por ti, y nada más espera una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Tal vez la de los 9. Pueden seguir. Se encuentra el Señor solamente hizo las preguntas y los dejó. Pero al que vino arrepentido, al que vino dando gracias, y hoy estamos celebrando, esta semana ha sido dando gracias al Señor, el que vino dando gracias y dice que no se avergonzó porque lo decía en alto y en público: yo soy hijo de Dios, yo no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo del evangelio porque el Señor ha salvado mi vida. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que mis amigotes de antes digan, no importa lo que sea, yo sigo a Jesucristo. Y esto, el que sigue a Jesucristo tiene vida eterna. Y no solamente lo proclamó, él se humilló delante del Señor y dijo: gracias, Señor. No había esperanza para mí. No había ninguna forma, no había ningún consuelo, no había ninguna manera de poder yo encontrarme contigo y de poder encontrar todo lo que tú me has dado. Pero yo te agradezco esto. Y el Señor le dio el toque de gracia y le dijo: no solamente te sano. Dice la palabra del Señor: el que no deje a todas las otras cosas en esta tierra no puede ser mi discípulo. Pero el que deje todo por causa de mí. Oye, hermano, dice el Señor: el que deje todo por causa de mí, ¿sabe lo que dice el Señor? Les daré 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Aleluya. Es un negocio redondo. Es lo mejor que te pueda pasar en la vida. Es decirle: Señor, yo me entrego a ti. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Hermano, ni tú ni yo conocemos lo que nos va a pasar dentro de 2 horas. Ni tú ni yo sabemos lo que va a pasar dentro de 10 días. Tú y yo no sabemos nada, pero que lo que sí te digo es que el Señor, donde mejor está tu vida, donde mejor está tu fundamento, donde mejor está el proceso de tu vida, bendecido en la tierra y bendecido en el cielo, es en las manos del Señor. Amén. Es a los pies del Señor. Aleluya. Esa canción que dice: a tus pies. ¿Cómo dice? Arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Es a los pies de Cristo, mis hermanos, mis amigos. Ese es el lugar más preciado, es lo mejor que tú puedes encontrar en esta vida, estar a los pies del Señor. Porque está garantizando tu presente, tu futuro y tu vida eterna para siempre. Es lo que hizo este hombre. Amados hermanos, ¿qué harás con Jesús? Fue la pregunta que le hicieron a Pilato cuando le decían que crucificara a Jesús.
Él decía, ¿qué haré con este hombre llamado el Cristo? ¿Qué harás con Cristo? ¿Qué harás con Jesús? Espero que en el camino uses el camino del agradecimiento, del arrepentimiento, de la humillación, porque vas a garantizar un futuro seguro, perfecto y una vida eterna. Tus pecados perdonados, como dice, tu fe te ha salvado. Porque la primera fe de los otros 9 era fe solamente para salvarse. Y sí, yo creo en un Dios que sana. Pero ¿saben algo? Los milagros no hacen fe que salva. Solamente fe que sana. Ahí está la gran verdad. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? En esta mañana hemos venido acá hoy a celebrar el Día de Acción de Gracias, que ya pasó el jueves, pero hoy lo celebramos nosotros. Entonces, Señor, yo he tocado tu vida. Yo he sanado tu corazón. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué camino vas a tomar? Eres libre de hacerlo. Puede ser el camino de los 9. Puedes hacerlo. Pero te garantizo que si tomas el camino de ese solo, el camino de fe, de humildad, de arrepentimiento, de agradecimiento, ese camino te garantiza mucho más que la sanidad y los beneficios temporales. Te garantiza la vida eterna. Hay alguien que esta mañana quiere arreglar sus caminos. Hay alguien que esta mañana quiere seguir el camino del Señor. Hay un himno antiguo que dice, amigo, ¿cuál es tu camino? ¿Conoces la senda en que vas? Porque en los caminos muchos se han perdido. Cuidado, mi amigo, debéis de pensar. 2 sendas solo hay. ¿Cuál escogerás? Acepta la senda de Cristo. Él es el camino, la vida y verdad. La segunda estrofa de este himno dice, la senda en que vagas es muy ancha. A un lado se encuentra el hospital. Al otro se encuentra el presidio. Y al fin del camino, la muerte hallarás. 2 sendas solo hay. ¿Cuál escogerás? Acepta la senda de Cristo. Él es el camino, la vida y verdad. Aleluya. Amén. Hay alguien que esta noche, en esta mañana, dice, Señor, quiero seguir tu camino. Quiero seguir tu camino. No quiero seguir en los 9. Yo quiero ser el C1 que se pone donde debe de ponerse, a tus pies. Porque quiero la vida eterna. Quiero estar contigo para siempre. Si hay alguien que esta mañana quiera hacerlo, solamente levanta tu mano y voy a orar por ti en esta hora. Y voy a pedirle al Señor, Dios te bendiga. Alguien más levanta su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta su mano. Arregla su cuenta con el Señor. Dios te bendiga. ¿Alguien más levanta su mano? Dios conoce tu corazón. Él sabe dónde estás. Él quiere que cambies el rumbo. Porque el rumbo que llevas no es el correcto. Jesús decía, yo quiero. ¿Dónde están los 9 que fueron limpiados, que fueron sanados, que fueron restaurados? ¿Dónde están? Solamente vino el extranjero. Solamente. Antes de orar, solamente quiero preguntar, ¿alguien más quiere levantar su mano antes de orar? Porque quiero bendecir tu vida y restaurar tu vida con el Señor. ¿Alguien más levanta su mano? Vamos a orar. Señor,
Dice el Salmo que tú nos has conocido. Tú conoces nuestro andar y nuestro reposo. Dice el Salmo que aún no está la palabra en nuestra lengua y ya tú la conoces. ¿Y de dónde huiremos de tu presencia? Si fuéramos al extremo del mundo, allí tú estás. Y ahora, Señor amado, aquí presento delante de ti estas personas que han levantado sus manos. Señor, en el nombre de Jesús te pido que esas palabras que dijiste a aquel hombre, ahora también les deja a ellos la salvación eterna, gloriosa, genuina, para siempre. Les dé bendiciones eternas, pero también las que tienes preparadas para ellos aquí en la tierra. Multiplícalas de manera poderosa. Gracias por este momento tan lindo, tan especial, en el cual juntos te agradecemos por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo con nosotros y por lo que nos darás cuando partamos de este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, mis